Hola, yo soy la doctora Fernández Rivas, soy la jefe de servicio de alergia del Hospital Clínico San Carlos y he venido hoy a la incubadora de ideas para hablar de los resultados del desarrollo de una inmunoterapia con parvalbúmina recombinante hipoalergénica para la alergia al pescado. La alergia al pescado es una alergia persistente, grave, para la que los pacientes no tienen por el momento opciones terapéuticas que les permitan curar esa alergia, y estamos en el seno de un proyecto europeo colaborativo de grupos clínicos, grupos básicos y con algunos equipos de la industria farmacéutica desarrollando un tratamiento que pueda dar una nueva alternativa terapéutica curativa a estos pacientes. En España las alergias más prevalentes en los niños pequeños por debajo de la edad escolar son el huevo en primer lugar y la leche después. Y a partir de los 5 o 6 años en adelante, como la leche y el huevo los niños espontáneamente desarrollan tolerancia en la mayoría de los casos, la prevalencia disminuye mucho y entonces empiezan a aparecer otras alergias a alimentos, fundamentalmente alimentos vegetales. De manera que ya en los adolescentes y en los adultos las alergias más frecuentes en España son alimentos vegetales, a las frutas frescas, a los frutos secos y alimentos vegetales en general. Luego también hay legumbres, fundamentalmente son las más importantes. Y después tenemos alergias a alimentos como el pescado y los mariscos, que son menos frecuentes pero que son persistentes, se mantienen toda la vida y en proporción en los adultos también tienen su peso. Si eres adulto y tienes una alergia a un alimento, en principio es para siempre. Ese es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Pero sí es cierto que hay algunos pacientes que desarrollan naturalmente tolerancia, muy pocos, pero en principio una alergia a alimentos en la edad adulta, que debute en la edad adulta o que uno la venga arrastrando desde la infancia y siendo adulto la tenga aún, tiene muy pocas probabilidades de que vaya a desaparecer espontáneamente, muy pocas. Hemos hablado de los tratamientos con inmunoterapia, que han sido el eje de la incubadora. ¿Te atreverías a hacer una predicción de los próximos 10 años en cuanto? En la inmunoterapia con inhalantes y con himenópteros, yo creo que es un tratamiento que va a estar cada vez más consolidado y que va a demostrar las bases científicas de algo que hemos hecho, como se ha dicho en la incubadora de ideas, desde hace 100 años, que se inicia empíricamente, pero que hoy por hoy conocemos cuáles son los mecanismos y vamos a poder identificar pacientes respondedores, no respondedores, se va a poder hacer un tratamiento mucho más personalizado. Y en la inmunoterapia de alimentos, que ha llegado tarde, pero que va a aprovecharse de los conocimientos que tenemos de la inmunoterapia desarrollada en alergia respiratoria y a himenópteros, lo que vamos a hacer es no partir de una base empírica, sino poder implementar los tratamientos con los conocimientos que ya tenemos para encontrar el mejor perfil de seguridad-eficacia y para poder identificar cuáles son los pacientes que más se beneficien de ello. No, se han incrementado, verdaderamente. En estudios que hay hechos, hay estudios poblacionales hechos con el mismo diseño en países europeos fundamentalmente y con cortes transversales en la población separados por periodos de tiempo cortos, de años, de una década y repetidos. Luego hay grandes estudios poblacionales hechos a nivel mundial de alergia respiratoria, el ECRHS, los estudios ISAC, que son los de prevalencia de asma en la infancia, y esos demuestran que se ha producido un incremento de la alergia respiratoria, y de la alergia a alimentos empieza a haber también estudios que lo demuestran, y se ha producido en un plazo inferior a una generación, o sea que cambios genéticos no lo pueden explicar, entonces son cambios ambientales que inciden sobre la base genética que tiene nuestra población, y eso es lo que explica cómo en el modo de vida occidental o en los países desarrollados y con un estilo de vida occidentalizado es donde han aumentado y siguen aumentando. El pronóstico es agorero de que el 50% o el 80% de la población europea llegará a ser alérgica, no lo sé, eso tiene una parte de marketing.
lactancia materna es indudable que hay que darla. Porque no solamente, o sea, sobre todo en la primera parte de la lactancia materna pasan un montón de inmunoglobulinas, quiero decir, se produce una especie como de inmunización pasiva de los niños, ¿no? Aparte de los beneficios psicológicos y para el desarrollo, ¿no? Emotivo, intelectual de los niños. Entonces, la lactancia materna no cabe duda que es imprescindible. Lo que sí que está cambiando en los últimos años es la perspectiva que tenemos de cuándo se deben incluir el resto de los alimentos. Entonces, durante una serie de años se pensó que la evitación absoluta era lo que iba a favorecer el que no aparecieran alergias o el desarrollo de tolerancia en los alérgicos. Y por eso, en los que tenían antecedentes de alergia en la familia, o que tenían dermatitis atópica, o que ya tenían una alergia a alimentos, por ejemplo, se les recomendaba retrasar muchísimo la introducción del resto de alimentos en la dieta a bebés. Se recomendaba dietas locas a sus madres de evitar un montón de alimentos, por ejemplo, y sin embargo lo que se está pensando ahora por estudios epidemiológicos es que ese tipo de recomendaciones son contraproducentes, porque los mecanismos fundamentales de inducción de tolerancia y los mecanismos fisiológicos de inducción de tolerancia son a través de exposición oral. Y entonces se ve, por ejemplo, hay modelos de estudios epidemiológicos de poblaciones genéticamente similares con cacahuete, y entonces se ve cómo en poblaciones genéticamente similares en el Reino Unido a cacahuete o en Israel a cacahuete, los del Reino Unido que evitan y que lo introducen tardísimo tienen mucha más alergia al cacahuete que los niños israelíes en Israel que toman cacahuete como una especie de chuchería que la incluyen en el primer año de vida. Entonces o por ejemplo en Asia o en África donde se come mucho cacahuete, o en Asia, dentro del ámbito desarrollado de Asia, se come cacahuete en la dieta desde el principio, y sin embargo no tiene alergia al cacahuete, y en el mismo tipo de población asiática en países occidentales con una dieta occidental, sin embargo se la tienen. Entonces lo que ahora pensamos se está empezando a pensar que es todo lo contrario, que lo que hay que hacer es una introducción más precoz de los alimentos, como cuando nuestras abuelas se alimentaban, y hay ahora, para demostrarlo, grandes ensayos clínicos en Estados Unidos, en Europa y en Australia, en los que se comparan diferentes maneras de la introducción de alimentos como la leche, como el huevo y como el cacahuete en niños de alto riesgo de ser alérgicos, comparando. A unos se les incluye muy pronto y a otros con las recomendaciones actuales que tenemos de retrasar. Y entonces lo que se va a ver es si verdaderamente esa actuación modifica las probabilidades de desarrollar alergia en el futuro, y muy probablemente sea que sí, o sea que introduciendo más precozmente en realidad haya menos alergia.